Se están formando grandes cambios en los principales mercados globales. Hemos pasado de movimientos y rupturas diarias a estructuras de mayor peso. Así que en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, S&P 500, oro y euro-dólar para que veas cómo deberías enfocar el análisis del mercado y no caigas en sesgos equivocados. Al final el mercado sería como una especie de ente cambiante, va haciendo fluctuaciones, va marcando tendencias. Algunas son fácilmente detectables, por ejemplo, tendencia alcista, tendencia bajista, un rango, pero la dificultad no es eso, la dificultad es entender el trasfondo de todo lo que se está gestando. La dificultad es entender dónde hay que focalizar, dónde hay que apretar, dónde hay que ceder, dónde y cómo hay que hacer las cosas. Y ahí es donde viene todo lo que está pasando a día de hoy, la dificultad y el problema por el cual hay tantas personas que no son capaces de ser exitosos invirtiendo o haciendo trading, es básicamente porque tienen una forma estática de analizar, rígida, no son capaces de ver más allá y intentan que sea el mercado quien se adapte a ellos, utilizando siempre los mismos recursos y métodos, en vez de entender que el mercado le da igual tú, le da igual yo y le da igual cualquier persona. El mercado hace y deshace según le apetece y somos nosotros quienes tenemos que enfocarnos y quienes tenemos que ser capaces de detectar cuándo se están formando cambios y cuándo tenemos que generar nosotros cambios o adaptaciones para poder analizar correctamente el mercado. Entonces, ahora estamos viviendo un momento de ese tipo, se viven constantemente. Hay muchas veces que hemos pasado de una tendencia a un rango y hemos comentado, no es momento de analizar más allá de lo que sea la estructura del rango, no es momento de marcar predicciones, no es momento de ser héroes. Pues bueno, hay cosas que son fáciles de entender, como por ejemplo que si es un día de noticias, igual, a menos de que tengas una estrategia para esas noticias, lo mejor es quedarte a un lado. Pero, como digo, hay estructuras o hay momentos que son mucho más difíciles de detectar y es justamente lo que está sucediendo ahora. Entonces, vamos a ir directamente a por el análisis, ya que quiero enfocarme únicamente en ello. Hoy no hablaremos de noticias, hoy no hablaremos de calendario económico, hoy nos vamos a centrar únicamente en detectar y en que entiendas correctamente por qué se están formando cambios y cuál es la importancia de esos cambios. Analizaré primero Bitcoin, luego el S&P 500, oro y euro-dólar. Entonces, en todos y cada uno de estos mercados, que son representativos en diferentes tipos de activos, se está formando el mismo tipo de cambio y es importante que derivemos nuestra forma de analizar a lo mismo, ¿no? Hasta ahora podíamos entender la estructura que se estaba formando en gráfico semanal, hemos hablado de ella muchas veces, del impulso, el pullback, el impulso, el pullback y nuestro interés por entrar en esta zona de relevancia, ¿no? Entendiendo que se estaba formando no solo una estructura alcista, sino que se estaba manteniendo por encima de niveles que seguían siendo alcistas, además de medias móviles y bull market support band. Esto es relacionado con Bitcoin. Más allá de esto, el foco lo teníamos en esto de aquí. El foco y la importancia residía aquí. Residía en que se estaba formando un patrón de canal. Residía en las características de un patrón de canal. O cada uno lo dibuja como ha querido. Hay gente que dibuja cuña, da igual. Sigue siendo la misma acción del precio. Sigue siendo un movimiento susceptible de darse la vuelta. Han cambiado las cosas. Ahora ya no es qué está pasando con el gráfico diario, está desacelerando. Hemos comentado recientemente que la duda en los niveles en los que nos encontramos es una problemática mucho mayor de, oye, estamos desacelerando un nivel de resistencia o estamos desacelerando en un máximo anterior. Ya no es únicamente eso, es que esta desaceleración implica un cambio mucho mayor que un mero pullback diario. Esta desaceleración altera directamente lo que está sucediendo en el gráfico semanal. Claro, en este momento, pues yo entiendo que haya personas que puedan detectar esto que está sucediendo, puedan detectar que la vela de ayer fue de desaceleración. No tengo ni idea ni me importa lo que va a pasar con la vela de hoy, pero entiendo que hay una probabilidad importante de que no las próximas 3 o 4 velas sean alcistas, ¿no? Y si no son todas alcistas, lo que pasará es que habrá alguna bajista, que habrá alguna de desaceleración y demás. Pues bueno, es muy fácil caer en la trampa de, oye, está desacelerando el gráfico diario, cuidado porque vamos a dar paso a ese cambio de tendencia. Pero, como digo, el gráfico, el mercado, nos está exigiendo que dejemos de lado esta temporalidad y nos centremos de lleno en la temporalidad semanal. Ya hemos dejado atrás la estructura de pullback.
el pullback ya ha quedado atrás. Oye, pero aún no lo hemos superado, da igual, el pullback ya lo hemos dejado atrás. ¿Por qué? Pues porque ahora mismo tenemos únicamente dos opciones. Opción número uno, romper y con lo cual dejar atrás el pullback formando esa continuación alcista. O la opción número dos, que es no romper y dejar atrás al pullback dando un movimiento distinto, un rango, un movimiento mayor a la baja, ¿no? Entonces, el foco tiene que estar en el gráfico semanal, tiene que estar en estudiar los cierres y la estructura semanal. Obvio que el gráfico diario nos puede ayudar, nos puede dar información, pistas y nos puede marcar un poco el camino, ¿no? Pero al final la estructura es lo que marca la dirección general y es en lo que nosotros tenemos que hacer hincapié, en entender que esas bases que hemos comentado de desaceleración tienen que testearse en temporalidad semanal. Da igual que el gráfico diario forme 4 desaceleraciones o 6 velas de desaceleración. Si el domingo de la semana que viene la vela o el movimiento hace así, nos da igual el gráfico diario. Lo que importará es que el gráfico semanal habrá hecho una envolvente o una continuación alcista. Da igual que esa continuación alcista represente un movimiento en rango de, como digo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y que el domingo haga así. Nos da igual, no es en lo que nos tenemos que focalizar. Tenemos que ir directamente al gráfico semanal. Ya no solo porque es donde reside la importancia de la estructura, ya no solo por esto, sino para evitar volatilidad innecesaria, para evitar ruidos, para evitar velas que no nos importan para nada. Es muy importante y muchas veces comento, oye, se está formando una ruptura en gráfico de 1 hora. Da igual, céntrate en el gráfico de 4 horas. ¿Por qué? Pues porque va a haber menos ruido, menos volatilidad y vas a estar menos perdido. Pues ahora la situación es la misma. La estructura ha cambiado, el mercado ha dictado sentencia en ese sentido. Hay que dejar de lado este gráfico diario. No digo que no lo analicemos, no digo que no lo tengamos en cuenta, pero digo que no tomemos decisiones ahora basadas en este gráfico. Vayamos a tomarlas basadas en este gráfico de aquí. Entonces, este patrón es algo muy similar a lo que está pasando con todos los demás índices, ¿no? El gráfico del S&P 500 sí que es cierto que podría llegar a ser el único relativamente más distinto, podría comer aparte en este sentido, pero del mismo modo la estructura tiene que seguir siendo respetada en una base semanal. Hemos estado hablando de este rango semanal. Nivel inferior 3.600, 3.700, nivel superior 4.100, 4.200. Perfecto, lo dejamos atrás, pese a que la probabilidad, ya lo estuvimos comentando en esta zona de aquí, la probabilidad evidente es de hacer esto. Esto es así, siempre en un rango de arriba para abajo y de abajo para arriba. Es donde está la probabilidad. Y más aún si se forman este tipo de velas. Evidentemente, si tú llegas a la parte superior fuerte y la rompes y luego confirmas, pues ya está, no hay probabilidad bajista, es alcista, pero si llegas a la parte superior y desaceleras tanto, la probabilidad es esta. Entonces, ¿por qué la estructura sigue siendo y vuelve a ser, o mejor dicho, cambia a gráfico semanal? Primero, porque el rango era semanal, no era diario, también se respetaban los niveles en gráfico diario, pero al final la importancia de la estructura reside en el gráfico semanal de este rango. Y por lo cual el pullback y el movimiento de vuelta a testear, porque es lógico que no vamos a ir del tirón hasta los 6.000, sino que se van a tener que formar pullbacks, se van a tener que formar movimientos, porque siempre pasa lo mismo, no porque yo me lo invente. Pues la estructura o el cambio de dirección tiene que esperarse en esta dirección, en una dirección semanal. Oye, ¿que el gráfico diario puede ayudarnos? Sí, mucho más en el S&P 500 que en Bitcoin. Por eso digo que igual podría ser el índice que podría llegar a comer aparte, pero sigue siendo importante esa estructura semanal. En el gráfico diario, pues lo mismo, da igual, está muy bien, se pueden ir formando desaceleraciones, hemos visto este periodo de desaceleración, ahora la vela de ayer fue de desaceleración, vendrán más velas de desaceleración, en el caso de Bitcoin queda viernes, sábado y domingo, en el caso del S&P 500 queda únicamente la vela de hoy. Mira cómo se forman las velas, mira cómo va la estructura del S&P 500. Así se mueve el S&P 500. Cada 5 velas, 3 son de desaceleración. Fíjate, desaceleración en todo este proceso. Sube durante 3 velas y hace un pullback.
desaceleración en prácticamente todo este proceso de aquí. En todo este proceso de aquí y forma un pullback, desaceleración. Pero estos pullbacks, ¿crees que se ven en gráfico semanal? La respuesta es no, será una semana bajista. Será una semana que se verá pues menos alcista, fíjate. Varios pullbacks, un par de semanas por aquí. Aquí no hay ni una semana, es una semana de desaceleración. Son estructuras similares. Aquí donde estaba el foco, en el gráfico semanal, nuevamente. ¿Por qué? Pues porque veníamos de romper, voy a analizar directamente el gráfico semanal, veníamos de romper esta estructura de aquí. Este patrón, me acuerdo perfectamente del año 2018, este patrón de aquí. Veníamos de romper esto y el foco importante residía nuevamente en este gráfico semanal. Pese a que hasta ahora, en todo este proceso de aquí, yo me acuerdo de estar analizando día sí, día también, cómo llegaba el gráfico diario a estos niveles de aquí. ¿Por qué? Para poder predecir si se venía un pullback o si se venía una ruptura. Y analizabas qué pasaba con el gráfico diario. Porque igual el gráfico semanal no te daba las pistas suficientes y en el gráfico diario se formaba un doble techo y tú te ponías corto. Yo me puse corto por aquí, yo me puse corto por aquí. Aquí no me puse corto, la verdad, fue una lástima porque esperaba el contacto con la parte superior y se rechazó en doble techo. Bueno, perfecto, pero una vez se formó y se confirmó la ruptura, cambió el foco y pasamos al gráfico semanal porque había mucho ruido en el gráfico diario. Pues estamos en las mismas. El gráfico diario puede estar desacelerando constantemente y comentamos la semana pasada, estamos por motivos evidentes más cerca que lejos de un pullback, de un movimiento más a la baja. No creo que se forme del tirón, pero si no es la semana que viene, será la otra semana que formaremos un pullback, más tirando a la que viene, yo creo. Pullback inevitable en gráfico diario que representará ¿el qué? Una semana bajista en gráfico semanal. Una semana bajista no es indicativo de atacar el mínimo anterior o la resistencia anterior. Con lo cual, nuevamente, foco semanal. Si pasamos al análisis del oro, 3/4 partes de lo mismo. El oro parecía que estaba desacelerando, parecía que teníamos controlada la estructura diaria. Hasta ahora, ¿de qué hablábamos en el oro? Oye, de esta estructura diaria. El último análisis que hicimos fue, le está costando mucho romper este nivel. Lo bueno es que habrá un punto en el que las medias móviles lo estarán apretando, el nivel de soporte no se va a ir a ningún lado y podremos ver si el oro rompe hacia arriba o rompe hacia abajo. Finalmente ha sido hacia abajo, deshaciendo esta estructura de desaceleración diaria. ¿Y el foco por qué estaba en gráfico diario? Porque ya estábamos formando una desaceleración, porque habíamos iniciado una desaceleración semanal y lo único que teníamos que hacer era focalizar de qué forma podíamos entrar en el gráfico diario. Hablamos varias veces de buscar un movimiento de este tipo. Ahora ya no tiene sentido. ¿Qué más da el gráfico diario? No vamos a entrar. Si se forma un movimiento al alza en gráfico diario, no es una señal de entrar. Primero porque no hay nada, estamos en tierra de nadie, no nos estamos apoyando en nada. ¿Qué más da que se forme un movimiento al alza? ¿Qué más da que aquí se forme un movimiento a la baja? Si no hay nada. Claro, luego se forma la estructura de la que hablamos y ya se va para abajo. Pues bueno, o esperamos estructura o esperamos un movimiento semanal. Con lo cual, es importante dejar de lado nuevamente este gráfico diario y volver a focalizar este gráfico semanal. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Bueno, pues después de un periodo de desaceleración, en esta etapa inicial, el precio continúa. ¿Puede ser un movimiento de A, B, C? Podría serlo. Vamos a ver qué pasa con las medias móviles, vamos a ver qué pasa con este cierre semanal, vamos a ver qué pasa con la semana que viene. Si la semana que viene se forma una envolvente alcista para arriba, es una muy buena señal de entrada, pero un cierre semanal en forma de envolvente alcista, no una vela alcista en gráfico diario, no un doble suelo en gráfico de 4 horas, nada de esto. Estamos hablando de otras estructuras. Oye, fíjate qué casualidad que en gráfico diario estamos literalmente en tierra de nadie, pero en gráfico semanal nos mantenemos bien dentro de esta estructura de máximo anterior. Pues bien, no es tan preocupante el gráfico cuando lo analizas de esta forma. No porque dejes de lado y mires hacia otro lado y digas, no, si no miras no está. No, sí que está, pero el cambio es importante y adaptarte a lo que te está diciendo, adaptarte al timing del mercado es determinante. Y en este caso, una pequeña dilatación semanal de un nivel de soporte anterior no es un problema. No quiere decir que el oro no pueda seguir cayendo. No estoy intentando predecir dónde va a ir el movimiento. Evidentemente, si el cierre semanal es así,
que todo indica que será así, lo más probable es que busquemos estos niveles de aquí, busquemos los 1890, 1900 en el oro sin ningún problema. Pues ya está, perfecto, muy bien, pero no caeremos en trampas y en sesgos alcistas diarios, porque no tiene ningún tipo de sentido. Finalmente, en el euro dólar, 3/4 partes de lo mismo. Hasta ahora, ¿de qué hablábamos? Hablábamos de esa estructura semanal y mensual, correcto, de doble techo, pero estuvimos constantemente analizando el gráfico diario, porque la estructura ya la teníamos clara en gráfico semanal y en gráfico mensual. ¿Qué buscábamos? Ejecutar en gráfico diario, y efectivamente ejecutamos, nos pusimos cortos y ganamos pasta mientras el movimiento iba a la baja, porque se formó un claro triángulo, nivel de resistencia, doble techo semanal, a la baja, perfecto. Pasamos a una siguiente fase, impulso, pullback y continuación, de lujo. A la medida que se iba separando ese pullback y que se iba exagerando, dijimos, oye, cuidado porque esto ya tiene pinta que va a formar parte de otra cosa. No sé de qué, pero estamos en un punto en el que ya no tiene sentido esta estructura de impulso, pullback y continuación, porque el pullback es extremadamente largo y totalmente desproporcionado al impulso previo. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? Semanal. Hemos pasado a jugar en otra liga. Hemos pasado a hablar de un movimiento, pues qué sé yo, de un movimiento de impulso y pullback diario, que está muy bien, a esto de aquí. Hemos pasado, pues mira, a esto de aquí. A esta estructura de aquí. Literalmente es la misma estructura. Hemos pasado a hablar de otras condiciones, a hablar de que están cambiando las reglas y que el foco de lo que estamos viendo es totalmente opuesto. Porque un impulso, un pullback y una continuación en gráfico diario, ¿de qué niveles hablábamos? ¿Os acordáis de qué niveles hablábamos? Hablábamos de 1.05 en el oro. En el euro dólar, perdón. De los mínimos anteriores. Y una vez testeamos los mínimos anteriores, pues oye, vemos qué es lo que sucede. Vemos si entramos en un rango, vemos si el precio está preparado para romper, vemos si, ni idea de qué, pero vemos. Lo que estamos viendo ahora es un cambio de normas. Estamos viendo que los movimientos al alza, la volatilidad alcista que pueda formarse, que como digo, no tiene por qué ser del tirón alcista, puede volatilizar un poco más, forma parte de unas condiciones totalmente diferentes, porque un patrón de cuña en gráfico semanal tiene unas condiciones mucho más bajistas que cualquier otro patrón en gráfico diario, es evidente. Entonces, ¿qué más da lo que pase en los próximos 2, 3, 4, 5, 6 días? Lo que hay que hacer es focalizarse en esto de aquí, en qué pasa con los cierres semanales, en cuál es la dirección. Ojo, que este movimiento no es pues garantía de nada, no es garantía de, vale, se ha formado un doble suelo con divergencia MACD, rechazo de lo que sea y una envolvente alcista en semanal, con lo cual lo más probable es que ataquemos el nivel de 1.12 durante las próximas 3 semanas. No me refiero a esto, me refiero a que, independientemente de la volatilidad que pueda ir dándose en otras temporalidades, el foco tiene que estar en esta estructura. Algo que hasta ahora no veíamos. Hasta ahora nos apoyamos de una especie de doble techo, impulso, pullback y continuación diarios, pero todo ha cambiado, ¿no? Así que nada, quería únicamente hacer este pequeño comentario, un poco hablando de las diferencias que estamos viendo en el mercado, hablando de cómo tenemos que adaptarnos a las condiciones que se están viendo. No hay problema por analizar gráfico diario o 4 horas o lo que sea, o sea, no me refiero a esto, me refiero a que igual es mejor olvidarnos de lo que pasa en ciertas temporalidades durante toda la semana y tener el foco en otro lado, porque esto nos va a evitar que vayamos de un lado para otro, más estabilidad emocional y más seriedad a la hora de analizar, ¿no? Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.